Lo que quiero compartirles es algo que tiempo atrás le dije a Diego, algo que estábamos haciendo con un grupo de adolescentes y jóvenes, y era cómo estudiar la Biblia. Y esto surgió por un pedido. Me dijeron, nosotros leemos la Biblia, pero no entendemos. ¿Por qué no nos enseñas? Y, ese pedido fue todo un desafío. Este, enseñar a entender la Biblia. No querían que le hablara de la Biblia, sino que lo que querían era que ellos leer la Biblia y entender lo que estaba en la Biblia, entender la Biblia. Y me costó un tiempo porque todo lo que busqué y lo que encontré habla acerca de la Biblia, pero no específicamente leer la Biblia por sí mismo y uno sacarle provecho. Así que no, después de un tiempo, de unos cuantos meses, de buscar formas y maneras, comencé con un grupo pequeño de chicos y sobre la marcha se fue mejorando, se fue perfeccionando todo esto. Y lo que hacemos, el estudio consiste en tres puntos importantes. Observación, hay que observar bien en la lectura, análisis, hacer el análisis del pasaje y hacer estudio bíblico. Entonces, esos tres principios había que tenerlos muy en cuenta: la observación, el análisis y el estudio bíblico. Y aplicar los tres principios a Jesús, especialmente el primero, con el que comenzamos, la observación. Y en la observación lo que teníamos que hacer es encontrar cómo era Jesús. Primero dije, vamos a ver quién era Jesús. Después me di cuenta que no es quién, sino cómo era. Y encontrar a Jesús a través del Evangelio de Marcos. ¿Cómo era Jesús? En cuanto a su carácter, en cuanto a su personalidad, en cuanto a su humanidad y en cuanto a su espiritualidad. Esas cuatro áreas de la vida de Jesús había que encontrarla en la lectura. Para eso había que ser muy observador, leer con cuidado, leer los detalles, leer los movimientos de Jesús: carácter, personalidad, humanidad y espiritualidad de Jesús. Luego seguíamos con qué dijo Jesús. Y para eso teníamos que hacer el análisis del pasaje. Marcos está dividido en 16 capítulos y los capítulos están divididos en párrafos. Hay como unos 86 párrafos en estos 16 capítulos, así que había que tomar párrafo por párrafo, tomar el tema central y tomar los temas que secundan al tema central. Y lo tercero es hacer un estudio bíblico. Y el estudio consistía en qué hizo Jesús. Y Jesús hizo muchas cosas, pero de las que hizo Jesús, de todas las cosas que hizo Jesús, nos íbamos a detener en la obra de la cruz. Detenernos en la cruz, desde el Domingo de Ramos hasta la entrada en gloria. Toda esa parte, ahí está la pasión de Cristo, está toda la obra de Jesús, las 39 horas que Jesús estuvo muerto. Analizar todas esas áreas, hacer un estudio de todo eso. Y aunque parece algunas cosas complicadas, es de lo más simple, de lo más elemental, de lo más básico. Ese estudio bíblico junior es bien sencillo, pero hay que detenerse sobre la Biblia, hay que seguir el pasaje. Y lo que quiero hacer es exponer algunos pensamientos de uno de los estudios que hicimos, y luego no tiene final esto, queda abierto para la discusión, para el diálogo, para la conversación, para lo que se quiera, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de cuando Jesús contó de la semilla
que cayó en 4 tierras, en 4 lugares, junto al camino, entre piedras, entre espinos, cardos y en buena tierra. La buena tierra era buena tierra porque nació buena tierra. La buena tierra era buena porque sí, o la buena tierra era buena tierra porque fue preparada. Porque alguien trabajó la tierra para que llegue a ser buena tierra. Estaba preparada, fertilizada por alguien o de casualidad, así como parte cayó entre piedra, otra entre espinos, otra junto al camino, una cayó justo en un lugar que era buena. Es así. En Nazaret, en el tiempo de Jesús, que fue donde Jesús se crió, su infancia, su juventud, era un pueblito, un pueblo muy chico era. Y ahí vivió Jesús, en Nazaret. Y nos explicaron que en las afueras de Nazaret era donde la gente sembraba. Pero como el terreno no es llano, como la provincia de Buenos Aires, que es una planicie, sino que hay cerros, montañas bajas hay, cerros, le diríamos nosotros acá. Entonces lo que hacía la gente, hacían en esos cerros escalones. O sea, hacían escalones bien anchos y cada vecino tenía uno de esos escalones en los cuales los trabajaba y sembraba allí. En el medio había un camino, que era donde los vecinos subían y bajaban, ¿cierto? Iban cada uno a su escalón y trabajaban ese escalón. Tenían que carpir, y eso nos explicaron justamente esa parábola de Jesús de los 4 terrenos. Dice, la gente tenía que trabajar esa tierra, tenía que sacar todas las raíces, todos los usos que pudiera haber, cualquier semilla que pudiera encontrar, tenía que limpiar bien, limpiarlo de piedra, sacarle las piedras. Si quedaba alguna piedra, por más pequeña que fuera, esa piedra cuando sale el sol se calienta y al calentarse quema el brote o quema la semilla. Entonces era muy importante sacar todas las piedritas, todas las raíces, limpiar, preparar y hacer un buen terreno, preparar, hacer una buena tierra para que cuando ponían la semilla, entonces pudiera germinar bien en ese terreno. Fue tan interesante eso que me quedó muy grabado cuando nos explicaban por qué el trabajo ese que hacían en esos escalones. Y si la semilla caía en ese caminito donde pasaban los vecinos, por supuesto, o la aplastaban o se la comían los pájaros, quedaba en un lugar ahí que nunca iba a fertilizar. En Marcos capítulo 7, si ustedes tienen su Biblia, si no la tienen, búsquela, Marcos 7, versículo 24, dice, y levantándose de allí ¿dónde? Levantándose de allí. ¿De allí dónde? ¿Dónde estaban? Si uno va un poquito más atrás en la lectura, el verso 17 dice, cuando se alejó de la multitud y entró en casa. ¿En casa de quién? ¿Qué casa era? Por lo que entendemos al ir recorriendo Marcos, la casa que utilizó Jesús y los discípulos, el cuartel, era la casa de Pedro. Marcos, aunque escribió el Evangelio, no vivía en Galilea. Marcos siempre vivió en Jerusalén. Aun cuando vamos al libro de los Hechos encontramos que Marcos vivía en Jerusalén.
O sea, la casa esta era la casa de Pedro, la casa donde bajaron al paralítico para que Jesús le sanara, era la casa de Pedro. Ese fue el cartel de Jesús con sus discípulos. Eso es Capernaum, al lado del lago o del mar de Galilea, en la embocadura del Jordán. El Jordán nace en las montañas pegado a Siria, que era la tierra de Dan, y allí el agua brota de la montaña, brota y de ahí se va formando el río Jordán, y el río Jordán penetra en el lago del mar de Galilea, lo que se llama como mar de Galilea, que tiene 20 kilómetros de largo por 12 de ancho, y ahí es donde hasta el día de hoy hay buena pesca, y donde muchos comían de la pesca de ese lago. Y salieron de allí, era la casa de Pedro, salieron de ese lugar, y dice que levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. O sea, se fue hacia el norte, la región de Tiro y de Sidón, que es la tierra de los fenicios, unos 65 kilómetros al norte. Los fenicios fueron los grandes navegantes, fueron los primeros que comenzaron a navegar guiándose por las estrellas. Antes la gente navegaba guiándose por la costa. Tenía que tener un punto de referencia y eran las costas. Pero los fenicios comenzaron a navegar de noche, de día, en cualquier horario, porque aprendieron a manejarse por las tierras. Es lo que hoy es Líbano, eso. Y ellos fueron a esa región, y Jesús estuvo en una casa y no quiso que nadie supiera. Y dice el versículo 26, la mujer era griega y sirofenicia de nación, o sea, de Siria y de Fenicia. Acá en Argentina todavía hay muchos sirio-libanés, porque Fenicia es Líbano, y acá hay sirios libanés. Pero esta mujer era de esa región, siro-fenicia, y es la mujer de este relato. Jesús libera a esa niña, a la hija de esta mujer, que estaba endemoniada, alaba a la mujer por su fe, la que le dice, cuando Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perritos, y ella dice, sí, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y Jesús, por su fe, libera a su hija, y la alaba por la fe que ella tiene. En el versículo 31 dice que volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. O sea, la vuelta que hace Jesús cuando regresa, ya habían hecho esos 65 kilómetros, volvieron, pero no se van directamente a Capernaum. Y ahí sí podés poner el mapa. Ahí sí podés poner el mapa. Miren la vuelta que da. Ahí está Sidón y está el regreso a Tiro. Y de Tiro comienza a dar una vuelta. Ahí está toda la vuelta marcada por la tetrarquía de Felipe, y va hasta Gadara. Allí, y entra ahí al borde del mar de Galilea. Ahí está la desembocadura del lago y sigue el Jordán hacia abajo, hacia el sur. Y está la tierra ahí que dice Decápolis. Fíjese la vuelta que dieron, enorme. Fíjese que el lago tiene 20 kilómetros de largo. Y la vuelta que da es enorme hasta llegar
a Gadara, a toda esa región. Ya está, Diego. Eso solamente para que miremos la vuelta que dieron. En esa vuelta fue cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen la gente que yo soy? Y ahí es cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues en todo ese viaje tan enorme, el retiro espiritual que se habrá hecho Jesús con sus discípulos haciendo toda esa caminata impresionante, porque no tenía ni camello, ni burro, ni motoneta, o sea, era a pie, todo el viaje que se mandaron, el retiro espiritual que se habrán hecho cada vez que tenían que parar, comer algo, descansar, dormir en las noches y seguir viajando. Y llegan ahí al sur, versículos 32 y 33 del capítulo 7 de Marcos. El 31 es el que vimos que sale de la tierra de Tiro y de Sidón y va hacia Galilea, pero pasando por la región de Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Decápolis son 10 ciudades que habían sido fundadas por los griegos. Y verso 32 dice, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera las manos encima. Y tomándole aparte de la gente, metió 2 dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. O sea, lo que Jesús hizo es ponerle los dedos en la oreja, porque era sordo y no podía decirle si quería ser sano, pues no le iba a escuchar. Así que Jesús lo que hizo fue ponerle los dedos. Yo me imagino que cuando el hombre ese vio que Jesús le puso los dedos en la oreja, le habrá dicho que sí, que quería ser sano. Se dio cuenta que lo que Jesús le estaba diciendo es si quería ser sano, si quería oír. Y allí Jesús lo sanó. Y también, bueno, eso le preguntaremos allá en el cielo, eso de que escupió y le tocó la lengua. Me quedan preguntas, si alguno tiene alguna respuesta a esa de la escupida de Jesús que sana al tartamudo. Yo no pienso practicarlo, no sé si alguno de quizá de Iván nos puede ser, él tiene más atrevimiento y quizá se atreva a escupir a alguien, pero no sé por qué lo hizo así Jesús, pero creo que lo que hubo es una identificación con la persona. Los dedos en los oídos era para que pudiera escuchar. La saliva de Jesús sobre la lengua del tartamudo es para que pudiera hablar. Y es una identificación de Jesús con la necesidad de la persona. Cuando llegamos al capítulo 8, si leemos ahí, dice que en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos vinieron de lejos. Algunos vinieron de lejos. Versículo 4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Jesús dio de comer ahí a 4,000 personas y sobraron una cantidad como de 7 canastas de pescado y de pan.
nos dice el versículo 8. Vinieron de lejos. Están aquí en el desierto. La pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo se enteraron que Jesús estaba en ese lugar? ¿Cómo fueron de tan lejos, de tal manera que si volvían, se iban a desmayar, si volvían a sus casas, se iban a desmayar en el camino? ¿Cómo hicieron? ¿Quién les dijo? ¿Cómo se enteraron? Vamos al capítulo 5 de Marcos. Capítulo 5 de Marcos, verso 17. Capítulo 5 nos relata de la liberación del endemoniado Gadareno, que tenía legiones de demonios. ¿Se acuerdan del caso? Que los demonios le pidieron que no lo mandara al abismo, a lugares desiertos, que le pidieron que se los mandara a ese hato de cerdo, que había 2000 cerdos, y Jesús le permitió irse a los cerdos. Y los cerdos se prefirieron ahogarse que vivir con los demonios encima. Y este hombre vivía con esa legión de demonios encima. Dice verso 17, 5:17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Esto cuando viene la gente viene de la ciudad, porque le contaron lo que había pasado, cómo el hombre había sido liberado y cómo los demonios entraron en los cerdos. Y la gente ahora del pueblo, de la ciudad, le dice a Jesús que se vaya. Y Jesús se fue. No se hizo ningún problema, se fue. Al entrar en la barca, verso 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Verso 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20. Y se fue y comenzando a publicar, ¿en dónde? Comenzó a publicar, ¿en dónde? En Decápolis. Comenzando a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Todos se maravillaban. Primero lo echaron, después se maravillaban de lo que ese hombre hacía. Y el lugar era Decápolis. En la mayoría de los casos Jesús le dice, no se lo cuentes a nadie, no le digas nada a nadie. En este caso, el gadareno quería ir con Jesús, Jesús no se lo permitió, le dijo, vete a los tuyos y cuéntales. Y dice el pasaje aquí en el capítulo 5, que ese hombre fue y por todos lados, por todo Decápolis, o sea, por las 10 ciudades, comenzó a anunciar, a contar las maravillas, lo que el Señor había hecho con él y cómo le había liberado. En Lucas capítulo 10, versículo 1 dice, después de esas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿A dónde los envió Jesús?
los envió a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Vayan ustedes de a dos, prediquen, sanen, ministren. Pero después de los discípulos, Jesús fue a esos pueblos y a esas ciudades y llegó a ese lugar. Estos que fueron de dos en dos prepararon el terreno y Jesús llegó después. El endemoniado gadareno preparó el terreno y cuando se enteraron que estaba Jesús, había 4.000 personas en el desierto. Venían de lejos para estar con Jesús. La tierra estaba preparada para que Jesús llegara. Antes lo echaron y después se fueron al desierto para recibirlo a Jesús. Dice en Oseas capítulo 10, versículo 12, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Haced barbecho, preparad el terreno, preparad el terreno, trabajen la tierra, prepárenla, déjenla reposar hasta que llegue el momento de la siembra. La tierra estaba preparada. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Pasaron 400 años desde el último de los profetas hasta que aparece Juan el Bautista. Pasaron 400 años de silencio. Dios no habló, no levantó profetas. Pasaron cosas, por supuesto, los macabeos, pasaron muchas cosas en ese tiempo, en esos 400 algo. Pero hubo un silencio total de Dios. Y llegó un momento en que aparece Juan el Bautista, llamando a la gente al arrepentimiento, llamando a la gente a que buscara a Dios. Y la gente salía a ver a ese. ¿De dónde salió ese hombre? ¿Qué es lo que predica? Y la gente estaba tan compungida de corazón que le decían a Juan, Juan, ¿qué hacemos? El que tiene 2 túnicas que dé una. Y nosotros, los soldados, ¿qué hacemos? No pidan más de lo que es justo, de lo que es necesario. Y cada uno comenzó a preguntar. Fueron compungidos de corazón. Juan preparó el terreno. Fue el Elías que se anticipó, el que llegó antes de Jesús. Comenzó a preparar el terreno para la entrada de Jesús. La importancia de que los corazones estén preparados. La importancia del testimonio, de la proclama, de provocar hambre y sed de Dios. Es más difícil predicarle a alguien que no está preparado. Pero cuando alguien ha sido preparado por testimonio, el testimonio es tan importante. Lo que pasó en mi vida, lo que pasó en mi familia, lo que pasó dentro de nosotros, mi cambio de vida, cómo yo vivía, la transformación, todo eso que hacemos partícipes a otros está preparando el terreno. Prepara el terreno. A veces son varios los que están preparando el terreno. Uno y otro van dando testimonio y comienza la preparación del terreno. Yo recuerdo la década del 60. La década del 60 fue una década de hambre espiritual. Tenía un hambre de Dios, una sed de Dios. Comenzaron a aparecer los libros de Watchman Nee en la década del 60. Muchos jóvenes tragábamos esos libros, los leíamos, buscábamos a Dios. No
no había venido todavía el derramamiento del Espíritu Santo. Fue antes del 67. Recuerdo de estar a solas, orando, y notaba cómo me distraía, y no sabía qué hacer por la distracción que tenía mientras oraba. Y en un momento dejé de orar y comencé a reprender al diablo. Nunca había escuchado nada de eso. Nunca había visto a nadie, nunca había leído nada sobre reprender al diablo, pero solo en mi cuarto comencé a reprender a Satanás. Yo comencé a reprender de tal manera que el ambiente se liberó y comencé a orar y a alabar al Señor como nunca antes lo había hecho. Y hasta me asusté de mí mismo y solo lo podía compartir con algunos que tenían también inquietudes espirituales. No podía compartirlo con todo el mundo, porque no todos tenían sed de Dios. Pero había sed de Dios. Dios dice, derramaré hambre y sed, pero no de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. Estamos en un momento donde el lenguaje de la gente, el lenguaje de los políticos es tan soez, es tan alarmante, que hay un asco en mucha gente, hay un rechazo a muchas cosas que están pasando. Estamos en un tiempo de Dios. Estamos en un tiempo de Dios, donde podemos trabajar la tierra para que tengamos fruto para el Señor. Ha llegado una hora especial en nuestra querida Argentina. Una hora que no va a ser por políticos, no va a ser por nadie que va a producir el cambio. Solo Dios, a través de su pueblo, va a lograr transformación de vidas y transformación de familias. Y yo agradezco a todos estos jovencitos que fueron los que me chucearon. ¿Por qué no nos enseñás a entender la Biblia? Y junto con ellos comenzamos a estudiar, a leer, a profundizar, a leer de tal manera que con mucha sencillez se puede entender las Escrituras. Y yo dije, Dios está derramando hambre y sed de oír la palabra del Señor. Esto es sanador. Esto es sanador. Cuando uno tiene hambre y sed de Dios, no quiere otra comida, no quiere pornografía, no quiere nada que no sea palabra del Señor. El hambre y la sed de Dios te hace buscarle más a Él a solas, encontrarte con Él, encontrarte con la Biblia, encontrarte con gente espiritual, encontrarte con aquellos que hablan tu mismo lenguaje y que tienen tus mismas experiencias. Hermanos, estamos en un tiempo de gloria. El Señor está abriendo las Escrituras para que podamos entender la palabra, que los chicos puedan entender la palabra, que puedan deleitarse en la lectura de la Biblia. Amén. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. 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 Gloria a Dios. Habla su micrófono y diga amén. ¿Está de acuerdo? Amén. 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 Hambre de Dios. Hambre de palabra del Señor, de conocimiento de Él, de buscar a Él, de preparar la tierra, de preparar la tierra. Aleluya. Bueno, usted, o sea, no tiene conclusiones. Esto es para seguir Amén, compartiendo, Señor. es abrir el tema y que todos puedan hablar y que todos puedan compartir de la importancia del hambre de Dios y de preparar el terreno para que sea tierra fértil, tierra que quiera más del Señor. Amén. Amén. Bueno, Aleluya. amén. Aleluya.
Ángel, gracias.